Que te amen, Señor, que te amen, que su gran ambición seas tú, que trasnochen soñando tu reino de justicia, de paz. Queridos padres, un saludo muy especial y un abrazo muy grande. Llegamos a nuestra tercera lección del taller Saetas en manos de valientes. Y les queremos dar muchas gracias por permanecer o por haber permanecido fieles hasta este momento, estudiando, aprendiendo en este que nosotros consideramos como un espacio para compartir las experiencias que cada uno de ustedes ha tenido en su ejercicio de ser padre, con cada uno de sus hijos. Quiero orar para que comencemos. Señor, guíanos en esta nueva lección del taller Saetas en manos de valientes, para que tu palabra alumbre y nos muestre tu perfecta voluntad, agradable y perfecta. Amén. Esta tercera lección titula Señor, moldea mi corazón. Y tiene un versículo clave que es Deuteronomio capítulo 32 versículos 46 al 47, que dice: y les dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, porque no os es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán, para tomar posesión de ella. Notemos el orden lógico que sugiere este versículo 46 del capítulo 32 de Deuteronomio. La ley, es decir, la palabra de Dios, debe ser aplicada primero a nuestros corazones para que nosotros, los padres, a su vez, hagamos lo propio en el corazón de nuestros hijos. Suena natural, ¿no? Sin embargo, me pregunto, ¿por qué será que queremos hacer de los hijos lo que no hemos hecho de nosotros? Qué peligrosa a veces es la manía de querer hacer de nuestros hijos aquello que nosotros nunca fuimos. Entre todas estas cosas, la palabra pone de manifiesto un elemento esencial, y es el corazón. Nuestro pasaje de hoy dice: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy. Y por si fuera poco, la Biblia refuerza de manera contundente esta idea del corazón. En Deuteronomio capítulo 6 versículos 5 y 6 dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Lo propio hace Proverbios capítulo 23 versículo 15 al 19. Dice: hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablaren cosas rectas. No tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo, porque ciertamente hay fin, y tu esperanza no será cortada. Oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. Y quiero citar un versículo más, Proverbios 23, 26, que dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. ¿Saben? Para los antiguos hebreos, el corazón abarcaba la totalidad de la persona humana, del ser humano.
Esto es, en primer lugar, el intelecto, en segundo lugar, las emociones y en tercer lugar, la voluntad. Esa perspectiva supera con creces la limitada visión que por lo general tienen los padres de querer controlar o cambiar únicamente el comportamiento de sus hijos. Pues bien, ya hemos aprendido que detrás de sus acciones hay algo más importante, que son sus corazones. Para emprender el proceso de tratar con dulzura y sabiduría sus corazones, debemos comprometernos con un proceso de enseñanza. Y al respecto es bueno que traigamos a la memoria lo que dice el profesor Howard Hendricks, abro comillas: el proceso de la enseñanza consiste de una personalidad transformada por la gracia sobrenatural de Dios que busca transformar a otras personalidades por la misma gracia. De ese modo, hermanos, instruir el corazón del Hijo no consiste simplemente en transferirle información o datos, sino imprimir verdad en sus corazones. ¿Cuál verdad? Juan 17:17 nos da la respuesta: santificaos en tu verdad, tu palabra es verdad. Por si fuera poco, Jesús también dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, en Juan 14:6. Estamos hablando, padres, de algo sumamente trascendental: la enseñanza. Y por eso es necesario que pongamos todos estos elementos en perspectiva de un salón de clases. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que si el corazón del Hijo es el alumno, entonces, ¿cuál vendría a ser el salón de clases? La respuesta es la vida. La vida es el salón de clases de los hijos. Y de igual modo, ¿cuáles son los maestros? Hay dos respuestas en este caso: o el maestro es Dios o el maestro es Satanás, que en términos distintos vendrían a ser o los padres o el mundo. Y llegando a este punto vale la pena preguntarse: ¿cómo me hago entonces un buen maestro? Para el corazón de mi hijo, que es el alumno, y que aprenda bien en el camino de la vida, que es el salón de clases. Y para responder a ese interrogante es bueno que leamos primero Romanos capítulo 12, versículo 2, que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este versículo contiene sobre todo dos órdenes. La primera, no conformarse, cuando dice no os conforméis a este siglo. Y la segunda, transformarse, cuando dice sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El primero implica desechar cosas de nuestra vida y el segundo implica introducir cosas en nuestra vida. Cuando la Biblia dice no os conforméis a este siglo, no está refiriéndose a un espíritu, digamos, de resignación por lo que el mundo es, como quien sabe que el mundo no tiene arreglo y entonces se resigna a vivir como el mundo vive. No, ese no os conforméis hace alusión más bien a alguien que se hace como el mundo o a la imagen del mundo. Y en contraste, introducir cosas buenas en la vida es justamente transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y es solo a través de ese camino y a través de la palabra de Dios que podemos lograr ese objetivo. Solo a través de la Biblia. Ya decía yo en una ocasión que habrá siempre un enorme abismo entre el entendimiento y la voluntad humana y el entendimiento y la voluntad divinas, y que
esa es la razón por la cual los cristianos estamos constantemente buscando la voluntad de Dios y no la nuestra, porque entendemos que la de Dios es infinitamente superior a la nuestra. El cristiano genuino entiende, como ya he dicho también en otras ocasiones, que la suya es una opinión poco confiable y que el designio de sus pensamientos, de su corazón, es de continuo solamente el mal, y que por eso el Espíritu Santo comienza su obra en el nuevo creyente a partir de la renovación de su entendimiento, porque no hay otro camino efectivo para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay que desechar cosas, pero también introducir cosas, en este caso, palabra que es verdad. Y en este momento es probable que ustedes, padres, estén preguntando o estén pensando en las cosas que hacen parte de la vida de sus hijos y de las cuales deberían deshacerse, así como en las cosas que deberían decirles para que el entendimiento de ellos se transforme. Sin embargo, quiero que recordemos la frase que leímos anteriormente. El proceso de la enseñanza consiste en una personalidad transformada por la gracia sobrenatural de Dios que busca transformar a otras personalidades por la misma gracia. Ustedes, padres, son quienes deben tener personalidades transformadas por la gracia sobrenatural de Dios, para que luego hagan lo propio con la personalidad de sus hijos. A lo que me refiero es que por ahora tenemos que concentrarnos en nosotros, en los padres, que somos los maestros, o sea, ustedes. Y no es posible ni coherente entregarles, digamos, una lista de tips para que ustedes ministren y transformen el corazón de sus hijos. Las habilidades paternales sólidas están basadas en verdades bíblicas sólidas. Es como decir que no se puede ser un padre según el modelo bíblico si nuestra vida no está llena de Dios. ¿Qué se supone entonces que debe suceder en el corazón del Padre, es decir, en su intelecto, en sus emociones, en su voluntad? Romanos 8:29 dice que hemos sido predestinados para que fuésemos hechos conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y de forma similar, Romanos 12:2 nos exhorta a no conformarnos o hacernos a la imagen de este siglo. Entonces, el profesor Hendricks resume también esta idea con la siguiente frase: no se deje moldear por el mundo, sino por Dios, a la imagen de Cristo. Eso es lo que debe pasar en la vida del creyente. Parece lógico, ¿no? Pero a veces, si revisamos nuestras vidas, resulta que no es tan lógico, porque no siempre sucede. Pero hablemos de lo práctico, para terminar. Si la Biblia nos llama a desechar cosas, usted tiene que preguntarse primero qué influencia del mundo ha introducido en su vida y por consiguiente en su casa, en su hogar. Televisión, algún tipo de películas, videojuegos, personas. Quiero que me entiendan. Estas son cosas que pueden ser usadas de manera santa, por supuesto que sí, pero estas cosas en realidad cumplen un papel de santificación en nuestro hogar. Hay cosas que terminan por convertirse, hermanos, en lo que un autor denomina como pecados respetables. Y esos pecados respetables terminan siendo los maestros de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque si la vida es el salón de clases y los corazones de nuestros hijos son los alumnos, entonces todo el tiempo ellos están aprendiendo. El aprendizaje de los hijos
nunca para. Solemos pensar que el proceso de aprendizaje de nuestros hijos termina, por ejemplo, cuando salen de la escuela dominical los domingos o cuando termina el devocional familiar en las noches, pero lo cierto es que ellos son como esponjas y nunca dejan de aprender. Ya entendemos entonces cuán importante es el entorno y qué importante es mirar qué cosas hemos dejado entrar del mundo en nuestro hogar, cosas que han terminado por convertirse en los maestros de nuestros hijos. En estos momentos, donde quiera que estén, sus hijos están siendo instruidos y adoctrinados. Lo que eso significa es que ustedes deben filtrar lo que entra en sus corazones. Sus hijos siempre están siendo adoctrinados por todos los flancos, como si recibieran flechas por todas partes, flechas del mundo. Ya saben ustedes qué es lo que ellos están aprendiendo hoy. Hay que identificar cuál es la influencia del mundo que usted mismo ha introducido o dejado que entre en su hogar por medio de todos los canales posibles. Todo lo que he dicho se ha enfocado, sin embargo, en desechar cosas. Pero es bueno que nos enfoquemos ahora en el hecho de introducir cosas buenas en nuestra vida, pues es hora de entender que el padre está llamado a instruir a sus hijos. Y sucede que en muchos hogares el papá únicamente cumple el papel o el rol de un padre que es agente solo de corrección o de intimidación. ¿Qué quiero decir? En ese caso, entonces las mamás tratan de instruir a sus hijos hasta donde les alcanzan las fuerzas, todo el día, durante muchas horas, y luego, cuando ya se dan por vencidas con ellos, el papá aparece para castigarlos. Y ese no es el modelo bíblico del hogar, porque la instrucción, y no solo la reprensión, también debe venir del padre. Existen situaciones aún más tristes, por ejemplo aquellas en las que el padre es únicamente el agente proveedor, o sea, aquel que se encarga de comprar cosas, las cosas que necesitan sus hijos o el mercado, etc. Y el peligro de este enfoque es que la relación entre padres e hijos termina fundamentándose exclusivamente en lo material, en lo que el padre pueda comprarles o proveerles. Y es ahí cuando el vínculo emocional entre padres e hijos se rompe, pues ese es un modelo del mundo que termina sustentándose solamente en lo material. Y es un modelo que se ha apropiado de la cultura y del mundo. Hoy el honor del padre es llevar provisión a casa y nada más. Eso es lo que dice el mundo. ¿Recuerdan que dijimos, hermanos, que para los hebreos el corazón abarcaba la totalidad de la persona humana, es decir, el intelecto, las emociones y la voluntad? En ese sentido, la instrucción de sus hijos compromete la totalidad de lo que ustedes son y va enfocado hacia la totalidad de lo que ellos son. La pregunta que debemos hacernos es entonces, ¿qué hay en mi corazón que deba ser desechado? ¿Qué rige mi corazón a la hora de instruir a mis hijos? Y concluyo justamente con esa pregunta. ¿Qué rige nuestro corazón a la hora de instruir a nuestros hijos? Es muy probable que usted tenga ídolos y que no se haya dado cuenta de eso. Hablemos, por ejemplo, del ídolo de la comodidad. Es cuando usted dice, bueno, quiero que mi hijo se porte bien por mi comodidad. Necesito estar cómodo, llegar a casa
y poder descansar porque ellos se portan bien. Necesito que se porten bien por mi comodidad para que no me molesten. Y aquí la motivación entonces no es el corazón del hijo, sino su comodidad. Pero hay ídolos mucho más brillantes, como el respeto. Y es cuando decimos, mis hijos me tienen que respetar y por eso se tienen que portar bien. Yo les he enseñado a obedecer, les he enseñado a no mentir porque me tienen que respetar y yo soy la autoridad. Para el resto del mundo eso es correcto, pero en el fondo es un ídolo. El enfoque no está en el corazón del hijo, el enfoque está en el ídolo de el respeto a la autoridad. Otro ídolo más, la apreciación, y es cuando decimos, yo le he dado todo a mi hijo y él debe apreciar todo lo que yo hago por él todos los días. Cómo me esfuerzo, cómo trabajo para que él esté bien. Y hay uno más, el éxito. Es cuando notamos que o pensamos que si el niño se porta mal en la iglesia es una vergüenza para nosotros como padres. Pero si se porta bien en la iglesia o en la escuela dominical, entonces se supone que somos padres exitosos. Esa no es la perspectiva correcta. ¿Entienden, hermanos, lo delicado que es saber discernir el enfoque o la motivación en nuestro proceso de enseñanza? Usted también tiene que desechar cosas, tiene que desechar ídolos, porque todo eso gira en torno a la lógica de este mundo que dice, usted es un padre exitoso si su hijo lo respeta, si tiene el control sobre él, si puede descansar cuando llegue a casa. Padre, lo que hay en su corazón controla su vida y por consiguiente controla su proceso de enseñanza. Y si usted no empieza a desechar ciertas cosas del corazón, va a perder todas las oportunidades que tiene de instruir a sus hijos. ¿Por qué? Porque su corazón va a estar siempre distraído en sus propios ídolos. Es hora de instruirlos con la Biblia, con su ejemplo, con prácticas sanas, con rutinas provechosas, con la constancia y con la propia humildad suya delante de Dios, una humildad que se refleja también en el perdón que usted les demuestra. Dios los bendiga. Hermanos, es un gozo volver a estar con ustedes en esta tercera lección. Durante nuestra lección bíblica estuvimos aprendiendo acerca del corazón. Vimos que el corazón bíblicamente significa o se refiere a la totalidad de la persona y también hablamos del corazón como el alumno al que nos dirigimos como padres, ¿verdad? Además, en la lección anterior aprendimos que el padre debe enfatizar en su rol de guía, de intérprete o de autoridad según la etapa por la que esté atravesando su hijo. Es por eso que hoy les voy a presentar 3 diferentes herramientas, cada una correspondiente a una de estas 3 grandes etapas que vimos la lección anterior. En primer lugar, vamos a hablar acerca del círculo de seguridad. Bueno, este círculo de seguridad nos lo presenta el autor Paul Tripp en su libro Cómo pastorear el corazón de su hijo. Esta herramienta está especialmente diseñada para niños pequeños. Sin embargo, si usted tiene hijos grandes, adolescentes, mejor dicho, menores de edad, usted puede utilizar
quizás no esta herramienta, pero la información de la que vamos a hablar aquí, sobre todo si su hijo aún tiene problemas para sujetarse a la autoridad. Bueno, este diagrama se basa en el pasaje de Efesios 6, del 1 al 3, que dice: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, según este pasaje concluimos que la sujeción a los padres significa honrar y obedecer. Primero vamos a decir algunas cosas acerca de obedecer. En primer lugar, la obediencia no es una respuesta hacia los padres. La obediencia es una respuesta hacia Dios. Los niños deben entender que ellos han sido creados para Dios, no solamente por Dios, sino para Dios, y tienen una obligación con Él porque Él tiene el derecho de gobernarlos. Entonces, la obediencia a los padres nunca será posible si primero no hay obediencia hacia Dios. Y estamos hablando de una obediencia genuina. En segundo lugar, la obediencia debe establecerse en los primeros años de vida. Definitivamente después se vuelve un reto mucho mayor. Digamos que cuando no se hacen los primeros años de vida, luego los padres van a tener que soportar y enfrentar las faltas de respeto y las malas relaciones con sus hijos. Sin embargo, no quiere decir que sea imposible enseñarles ya a ellos cuando sean adolescentes la obediencia, y además no quiere decir que nunca van a tener retos como con respecto a la sujeción a la autoridad si les enseñan cuando son niños. Es probable que los adolescentes luego atraviesen una etapa de rebeldía. En tercer lugar, la obediencia debe ser, estas tres cosas son muy importantes, debe ser sin desafíos, sin excusas y sin demoras. Si usted permite que estas cosas se presenten, es decir, hijo, es la hora bueno, o terminaste de comer, por favor, levántate y deja tu plato en el lavaplatos o lava tu plato. Ay, espérate que yo estoy terminando de jugar con esta cosita que tengo acá. O no, pero es que yo he lavado mi plato toda la semana. O bueno, pero ¿por qué yo tengo que lavar el plato si mi amiguito tal nunca lo tiene que lavar? Esas son demoras, excusas y desafíos. Si usted deja que alguna de estas cosas alguna vez se pase por alto, usted está entrenando a su hijo para que desobedezca. Porque obedecer con desafíos, excusas o demoras es desobedecer. Bueno, y ahora vamos a hablar acerca de honrar. En primer lugar, honrar es tratar a los padres con respeto y estima por su posición de autoridad. Por su posición de autoridad. Es decir, que no hay que entrar en largas disertaciones de por qué el papá debe ser obedecido, ¿verdad? En segundo lugar, los niños honran a sus padres cuando son entrenados para hacerlo y cuando reciben de sus padres el ejemplo para hacerlo, ¿cierto? Honrar, por ejemplo, a las autoridades, a las personas que nos gobiernan, que quizás se equivocan, de ahí proviene el ejemplo, ¿cierto? Y en cuanto al entrenamiento, debe ser oportuno, debe ser constante. En tercer lugar, los niños nunca deben hablar a sus padres con mandatos, exigencias o como a un igual. Esto es una manera muy práctica de pensar en que los hijos deben honrar a los padres, ¿verdad? Bueno, a ver, ¿hacia dónde nos llevan estas cosas? Obedecer y honrar. Nos llevan hacia un lugar seguro. Recordemos el versículo del cual estamos hablando. Él dice: para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Eso es un lugar seguro.
Y eso es lo que representa, vamos a ver nuevamente nuestro diagrama, y eso es lo que queremos que los niños comprendan. Entonces, según este diagrama, los niños están dentro del círculo de seguridad si obedecen y honran a sus padres, ¿cierto? Dentro de ese círculo donde hay honra y obediencia, ellos también van a tener larga vida y les irá bien. Ahora, ¿qué pasa si ellos se salen de ese círculo de seguridad? Es decir, si ellos dejan de obedecer y honrar a sus padres. Usted debe querer rescatarlos. ¿Cómo los rescata? Los rescata bíblicamente con la conversación y la vara. Esto usted lo puede ver claramente en el libro de Proverbios. Si su corrección no es oportuna, usted definitivamente está permitiendo que ellos se salgan del círculo a un lugar inseguro donde tendrán sufrimiento y consecuencias. Porque recuerde, esa honra y esa obediencia realmente son una respuesta hacia Dios, no hacia usted. Entonces, estar por fuera es un lugar muy inseguro. Lo que usted puede hacer, o lo que le sugerimos que haga, es que ponga una foto de cada uno de sus hijos en el círculo de seguridad, o que lo dibujen y que les enseñen qué significa ese diagrama en palabras sencillas, claro, porque estamos hablando de niños pequeños. Entonces, cuando ellos desobedezcan, esto no se debe hacer cuando ellos desobedezcan, sino antes, a manera de instrucción. En el momento que ellos desobedezcan, usted les puede mostrar el diagrama y recordarles la instrucción que ya les ha dado, y entonces proceder a la disciplina. Recuerde, la obediencia no es para usted, no es su capricho. La obediencia es una respuesta hacia Dios. Y además, recuerde otra cosa, la sumisión no es natural, porque en realidad la sumisión implica que tengamos que hacer algo que no queremos hacer. ¿Por qué? Porque en nuestra naturaleza pecaminosa deseamos hacer primeramente nuestra propia voluntad. Entonces, esta es la oportunidad de enseñarle a su hijo que esa es la inclinación de su corazón. La inclinación de su corazón es desobedecer, es no sujetarse a la autoridad, ¿cierto? Es deshonrar a sus padres. Juntamente con esto, usted debe enseñarle que solamente en Dios es que él puede conseguir el apoyo, la ayuda, la capacidad, la fortaleza para obedecer. Entonces usted debe enseñarle a aferrarse a Dios. Bueno, en segundo lugar vamos a hablar del diagrama de interpretación del corazón del Dr. Timothy Jones. Recordemos que estuvimos hablando que los adolescentes están siendo arrastrados, atacados, casi que embestidos por sus propias emociones todo el tiempo, y que además ellos no las comprenden. Entonces, este diagrama es una herramienta que va a ayudar a su adolescente cada día a detenerse y entender sus reacciones, y eventualmente lo entrenará a pensar antes de actuar, ¿cierto? La idea es que al usar este camino o este método o esta herramienta, su adolescente finalmente diga, no, antes de actuar tengo que pensar, ¿cierto? Lo que usted puede hacer es tener un tablero en casa y dibujar este diagrama cuadrado con un círculo en medio. Es muy sencillo. Después de que su adolescente haya tenido un momento de crisis, un momento difícil, un momento de rebeldía, un momento en el que ha reaccionado pecaminosamente, después de que la marea se calme, usted puede conversar con él y preguntarle, ¿qué quería tu corazón cuando actuaste de esa manera? Inicialmente puede ser difícil conseguir una respuesta honesta al respecto, más si usted no suele tener una relación cercana con su hijo. Pero no se desanime, porque muchas veces lo que el hijo busca con esas reacciones es precisamente que usted las vea, que las note, que les preste atención. Entonces, acérquese,
no solamente en los momentos en los que tenga que corregir o en los momentos en los que tenga que disciplinar, ¿cierto? O en el momento en el que vaya a utilizar esta herramienta, sino acérquese constantemente para que en el momento en el que usted se siente a tener una conversación con él o ella y le pregunte, pensemos, ¿qué realmente era lo que quería tu corazón cuando reaccionaste de esa manera pecaminosa? Él le pueda responder honestamente. Y luego de que lleguen a esa respuesta, usted le puede preguntar, bueno, hijo, ¿de qué otras maneras crees que hubieras podido conseguir lo que tu corazón quería? ¿Cierto? Si en vez de tirar el vaso al piso, si en vez de salirte y tirar la puerta, si en vez de portarte mal con tu hermano o con tu hermana, ¿de qué otra manera hubieras podido conseguir eso? Recuerde, esto no es para que usted dé las respuestas, esto es para ayudarle a él o ella a llegar a esas respuestas. Entonces usted va a dibujar unas flechas que salgan del círculo y va a escribir allí las diferentes opciones. Esto es una gran oportunidad porque usted puede analizar con su hijo o con su hija esas posibilidades e instruirlo bíblicamente. Definitivamente este proceso llevará a su hijo a enfrentar las consecuencias de sus acciones, a arrepentirse y a forjarse como un agente moral responsable. Finalmente, vamos a hablar de una herramienta muy sencilla, que es esta tabla. Esta es solo una opción. Si usted tiene una hija a la que le gustan las manualidades o tiene un hijo muy práctico, bueno, pueden encontrar otra opción de hacerla, pero este es un ejemplo. En esta tabla vemos 4 columnas. La primera dice compromiso, la segunda dice compromiso alcanzado o cumplido, la tercera dice meta y la última dice meta alcanzada o cumplida. Entonces, ¿para qué sirve este cuadro? Bueno, recordemos lo que hablamos de los adultos emergentes, la lección anterior. Ellos necesitan guía. Realmente pueden sentirse perdidos, pueden sentirse en una crisis porque están a punto de, o ellos se ven a puertas de tomar decisiones definitivas para su vida, que si el matrimonio, que si su ministerio, que si su carrera, son cosas difíciles de enfrentar. Entonces, no los deje solos. Además, recuerde que junto con todas estas responsabilidades que se les están como aproximando a ellos, que se les están presentando, ellos tienen una gran dificultad para ser disciplinados, para comprometerse, para cumplir esos compromisos, ¿cierto? Entonces, ¿qué le recomendamos? Que tenga una conversación intencional con su hijo y hagan este cuadro o algo similar a largo plazo. Hermano, no deje a la deriva a su hijo porque usted siente que ya ha cumplido las metas iniciales de la crianza, como las que hablamos anteriormente. De pronto su hijo ha obedecido, ha logrado ser obediente, sujeto, ha logrado ser responsable sobre sus emociones. Ese no es el fin. En esta etapa su hijo o su hija necesita guía. Incluso si es un hijo o una hija que ya es salvo, ¿cierto? Entonces, bueno, hermanos, esas son solamente 3 herramientas, pero pueden llegar a ser muy útiles y recuerde que la instrucción siempre debe ir antes que la disciplina. El Señor los bendiga, hermanos. No se acomoden al mundo presente, antes bien transfórmense, renovando su mente. No se acomoden al mundo presente, antes bien transfórmense, renovando su mente. Demos
cuál es la voz.